Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Seguimos con nuestra reflexión que estamos haciendo desde la teología del libro de Josué. Nos encontramos ahora en la reflexión y vamos a ir entrando en los versículos, en el capítulo 3, versículo 1. Ciertamente que hay algunas contraveniencias, algunas dificultades, siempre como todo texto, porque estos textos son textos que se van arreglando poco a poco dentro de una iglesia, dentro de una comunidad que reflexiona desde un sentido teológico. Recordemos que la Biblia es siempre un libro pedagógico y como libro pedagógico nos quiere enseñar algo. Y de acuerdo a esa necesidad dentro del contexto histórico, la iglesia, la comunidad va enseñando al pueblo, sobre todo leyendo su propia vida desde Dios. Por eso es Theologos, teología, es un tratado de Dios, Dios que responde a nuestras ansias, a nuestras necesidades. Vamos directamente entonces al capítulo 3, versículo 1. Comenzamos con la explicación. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. Vamos a ver un poco los comentarios, cómo nos presentan este versículo primero. Este versículo, el versículo 1 del capítulo 3, podría empalmar directamente con la orden de Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 2. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Porque dice: mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Y entonces es como que Josué realiza esta orden, ejecuta la orden recibida de parte de Dios.
Entonces a la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron, ¿verdad?, de Sitín, y continúa la narración. Esta podría ser una continuación lógica. Entonces, cuando le dice el Señor, anda, pasa, sin tener en cuenta ese plazo de 3 días mencionados en los versículos 10 y 11 de este capítulo. Nosotros también estuvimos viendo y estábamos diciendo que esto es un agregado posterior y vamos a ver oportunamente cuando lo estudiemos el por qué se van agregando estos otros elementos. Entonces Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden: recorran el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Eso es lo que dice en el versículo 10-11. Entonces, aquí todo esto se dejaría como una glosa posterior, que también tiene su razón de ser y que oportunamente lo vamos a leer. Ahora, todo este capítulo 2 está en referencia, o mejor dicho, todos estos 2 versículos están en referencia al capítulo 2, pero lo vamos a estudiar, como estaba diciendo, con respecto a los espías, porque los espías van y necesitan por lo menos 3 días o más incluso, porque nos dábamos cuenta que también estos 3 días son muy cortos, de acuerdo a lo que la misma narración nos va diciendo. Sin embargo, es más probable que este versículo sea de los últimos en escribirse, dado el carácter sacerdotal de su lenguaje. Se pusieron en marcha desde Acasias, ¿verdad? Vaisú Mejashitim, desde, ¿verdad?, de Sitim. Recoge la fórmula habitual del escrito sacerdotal para indicar los movimientos en el desierto. Esto es lo que siempre entonces utiliza la narración sacerdotal. Entonces, recordemos que la narración sacerdotal es una narración posterior, es decir, es mucho más nueva como narración. Y por lo tanto es más probable que es un agregado sacerdotal, posterior por lo tanto. Y esto entonces empalmaría con la última etapa, que es Acasias justamente, ¿verdad? Mejashitim sería en este caso. Ahora, de la expresión que dice ya enseguida, madrugó Josué, ¿verdad? Madrugó Josué, o sea, se levanta enseguida, al día siguiente, temprano, a la madrugada del día siguiente, Josué y todo el pueblo que se levanta. ¿Qué significa esta expresión, madrugó Josué? Se ha dicho que aparece en momentos capitales del relato. Esta frase, el madrugar, aparece en momentos claves de los pasajes bíblicos, especialmente dentro del libro de Josué. Ahora, la encontramos, por ejemplo, en el capítulo 3.1, lo que acabamos de decir. También lo encontramos en el capítulo 6. Vamos a mirar un poco. El capítulo 6.12 también encontramos cuando dice: a la mañana siguiente Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Tomaron el arca del Señor. En el 7.16 vuelve a aparecer esta expresión. A la mañana siguiente, bien temprano, Josué hizo que Israel se fuera acercando tribu por tribu y la suerte cayó sobre Judá. Y luego tenemos también en el 8.10. En el 8.10 aparece diciendo: a la madrugada del día siguiente revistó a la tropa y subió contra Ai, al frente del pueblo junto con los ancianos de Israel, todos los combatientes, etc. Entonces, en los momentos claves estábamos diciendo en que van apareciendo estas frases. Las 2 últimas citas se dan en momentos muy importantes, ¿verdad? Convocatoria de la asamblea para descubrir al culpable y también la subida contra Ai, la pelea que van a tener entonces para la conquista contra esta ciudad de Ai. Ahora, las dos primeras indicaciones no indican momentos tan importantes como el 3.1. Se refiere a la víspera, en todo caso, del cruce del Jordán. Y en el 6.12, el segundo día de la circunvalación de Jericó, alrededor, ¿verdad?, de la ciudad. Y entonces, si la intención del autor fuese utilizar madrugó
Josué, en los momentos culminantes del relato, tendría que haberlo reservado para el día del paso del río, en este caso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El cardenal George Pell cumple 80 años de edad, por lo que pierde el derecho a votar en un eventual cónclave. Estos últimos años han sido los más duros de su vida. Lo condenaron por abusos de menores y pasó 13 meses en prisión hasta que el Tribunal Supremo de Australia le dio la razón. Yo creía profundamente que estaba ante una situación injusta porque no era culpable de esos delitos y además a mediados de los 90 hice más en la lucha contra los abusos que muchos otros en Australia. Me di cuenta de que yo era el chivo expiatorio porque por 25 años fui una figura pública en la Iglesia. Este fue su primer encuentro con el Papa desde que lo declararon inocente. Grazie. Grazie a lei, Santo Padre. Grazie a lei. Grazie della testimonianza. George Pell votó en los últimos dos cónclaves, el de Francisco en 2013 y el de Benedicto XVI en 2005. Entonces tenía 63 años. No estoy demasiado nervioso, estoy preparado. Reconozco que es un momento muy importante para la Iglesia y le pido a Dios que me ayude a tomar la decisión correcta. Después de cumplir 80 años, George Pell no podrá repetir la experiencia. Con su salida, quedan 124 cardenales electores. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante de Josué. Estamos mirando cómo esta teología se nos está transmitiendo, se nos está entregando, lo que significa para nosotros la presencia del Arca de la Alianza. Y nosotros decíamos que no se podrían acercar tampoco al Arca, pero porque con esto se introduce de manera forzada y rompe la lógica del discurso. El respeto, decíamos, y el temor al Arca. Esto es para subrayar y esto es para entenderlo bien. Es el respeto y el temor al Arca que lo inculcará otro relato famoso, el de la muerte de Usa posteriormente en el segundo libro de Samuel. Eso lo vamos a encontrar después. Ahora, a diferencia del resto del relato, donde se habla de los sacerdotes que son portadores del arca, o de los, como aquí se habla, ¿verdad?, de los sacerdotes levitas. Son los sacerdotes levitas, entonces los que están llevando el arca. Algunos ven en esta expresión un indicio claro del autor deuteronomista, la escuela deuteronomista, que está preocupado por el destino de los sacerdotes levitas. Sin embargo, basta leer los textos del Deuteronomio,
donde se los menciona para advertir que los sacerdotes levitas han sido introducidos en ellos de manera artificial y forzada. Volvemos entonces a mirar este aspecto. Entonces nos damos cuenta que los sacerdotes levitas han sido introducidos en ellos de manera artificial y forzada. Parece más sensato no ver en los versículos 2 al 4 al autor deuteronomista, sino un añadido posterior, en la misma línea de 2 Crónicas 5:5 o 23:18 o 30:27, donde estos personajes cumplen la misión de llevar el amor ¿a dónde? Y justamente de llevar este amor que es el arca, la presencia de Dios que se entrega, y por lo tanto ofrecer sacrificios, bendecir al pueblo. Esto, junto con la mención de los escribas, hace pensar que los versículos 2 y 4 también pertenecen a una etapa tardía en la formación de estos capítulos. El 2, ¿verdad? El 2 que va en adelante, 2 y 4. Al cabo de 3 días, ¿se dan cuenta? Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento, dando esta orden al pueblo. Cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde todos están y síganla. Pero dejen entre ustedes y el del arca una ciencia que podemos aquí mirar, ¿verdad? Mirar una ciencia de 1000 metros, una distancia, ¿verdad? De 1000 metros por lo menos. Y no se acerquen a ella, no se acerquen por el respeto, ¿verdad? Por el temor hacia el arca, hacia la presencia de un Dios vivo. Bueno, algunos, como ya dijimos, ven en esta expresión un indicio claro del autor deuteronomista en llevar el arca, ofrecer sacrificio, bendecir al pueblo. Y luego, junto con la mención que se hace de los escribas, hace pensar que los del versículo 2 y 4 también pertenecen a una etapa, decíamos recién, tardía en la formación de estos capítulos. Vamos a mirar ahora el versículo 5 del capítulo 3. Josué dijo al pueblo: purifíquense porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Sorpresivamente, ¿verdad? Y nos sorprende a todos. Después de los aguaciles, toma la palabra Josué y de una manera distinta, entonces, ahora Josué lo va a presentar. Él entonces toma la palabra, Josué. Ya no hay que caminar, sino purificarse para mañana. Ahora no hay que caminar, hay que purificarse. La purificación se exige en la tradición bíblica para ofrecer un sacramento. Entonces, esta tradición bíblica para ofrecer este signo visible, ¿verdad? Que va a ser justamente ese sacrificio. Porque eso es lo que se va a ofrecer, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 16:5. Y también el cronista la presentará como rito especial de los levitas para llevar el arca. Para llevar el arca. Y para purificar también el templo. Son purificaciones como actos concretos. En este caso, la purificación tiene un sentido distinto, igual que antes de la teofanía del Sinaí o del portento de las codornices. Se trata de estar preparados espiritualmente para la experiencia de un acontecimiento importante. No sabemos en qué consistía el rito exactamente. Algunos sugieren que en lavar la ropa y abstenerse de relaciones sexuales. Pero la idea básica es clara. Los grandes acontecimientos no pueden coger al pueblo desapercibido. No los puede entonces ahí tomar, ¿verdad? En una forma desapercibida, sino con la debida preparación para captar su importancia. Entonces tiene que prepararlo. No puede ser de una forma improvisada.
sino con la debida preparación para captar su importancia que se subraya entonces al calificar lo que ocurrirá de prodigios, Niflaot, es decir, de milagros, niflaot, término con el que se designan las grandes obras de Dios en la naturaleza y en la historia. Niflaot, las obras, las grandezas del Señor, niflaot. Término entonces con el que se designan las grandes obras de Dios en la naturaleza y en la historia. La expresión hacer prodigios se usa en el Éxodo, Salmos, muchísimo. Y todo esto entonces nos ayuda, ¿verdad?, a repensar un poco cuáles son estos milagros que Dios va a utilizar, que va realizando, mejor dicho, ¿verdad?, a favor siempre de su pueblo. Ahora, la relación, vamos a ver un poco después enseguida, esta relación que existe con el versículo 5 también. Vamos a volver enseguida y vamos a conversar con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe.
levantarás, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo. Tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de Josué, capítulo 3, esta tercera intervención de Josué, del versículo 9 al 13. Nosotros decíamos que lo esencial, el hecho esencial que encontramos en esta tercera intervención es el cruce del Jordán. Pero decíamos que también la fuerza y la novedad de este discurso radica en la doble enseñanza a propósito de Dios. Es decir, la primera idea es la presencia de Dios en medio de su pueblo, tema que recuerda lo ocurrido ya también en Masá y en Meribá, cuando los israelitas tentaron al Señor preguntando: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Esa es entonces la primera pregunta, ¿verdad?, que tiene que ser respondida. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Es una duda más grave, ¿verdad?
Si Dios no está presente, todo se convierte en una loca aventura sin futuro. Si Dios no está en medio de nosotros, entonces tiene que mostrarnos. O si no, estamos a tientas, estamos ciegos. Qué interesante entonces aquí es la transmisión, ¿verdad? Teológica, lo que le está queriendo transmitir el autor sagrado al pueblo. Pero Dios está aquí. Y además le está diciendo, no podemos nunca caminar a tientas. No, Dios es Safón, ¿se acuerdan? En hebreo, Safón, nuestro norte. Safón ya, Sofonías, Safón ya. Entonces quiere decir que nosotros vamos hacia un norte. De GPS, pero para eso el autor sagrado le vuelve a insistir y le dice, aquí está el Señor. Ante esa pregunta, como decíamos, ¿verdad? Cuando había ocurrido ya en el desierto, en que el pueblo se preguntaba, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Y entonces es una duda muy grave todo esto. Y ante esa duda, si Dios no está presente, todo se convierte en una loca aventura sin futuro. Por el contrario, la certeza de la presencia de Dios en medio del pueblo es el mayor motivo de tranquilidad. Esto nos da tranquilidad y esto entonces nos ayuda, ¿verdad?, a hacer un buen camino. Ahora, en segundo lugar, nos presenta esto, en este momento decisivo, cuando el temor puede asaltar al pueblo. El corte de las aguas demuestra también el poder de Dios sobre los enemigos. Entonces, esto demuestra el corte, ¿verdad?, de las aguas, demuestra el poder de Dios sobre los enemigos. Es decir, que Dios está por encima verdaderamente incluso de la misma naturaleza. En el 28 se advierte la diferencia con el enfoque etnoecológico, ¿verdad?, de San Martín en los casos que él aduce. Entonces, aquí verdaderamente el cruce del río o del mar no significa una garantía para el futuro, sino el valor de tomar una decisión. Tomar una decisión. Este es el momento. Ahora tenemos que pasar. Esto es lo que significa, ¿verdad? Ahora, este Dios presente y victorioso recibe el título de Dios vivo, dice, como en otros pasajes que nosotros encontramos de la Biblia. Hay algunos autores que nos dicen que este título siempre está relacionado con motivos de fertilidad y derrota de los enemigos. Y en los salmos o en los profetas, como Oseas, aparece en el contexto del templo. Según otros autores, los paralelos no ayudan a comprender el sentido de la fórmula en Josué 3:10. Sin duda se refiere a la presencia personal de Dios en medio de los suyos. Esto es lo importante y esto es para subrayar. Se refiere a la presencia personal de Dios en medio de los suyos. El autor sagrado quiere subrayar, quiere dar a entender que aquí lo esencial entonces es esa presencia de Dios en medio de los suyos, prescindiendo de los posibles orígenes de la fórmula, prescindiendo totalmente de eso, ¿verdad? En este caso, cuando va a tener lugar un prodigio tan asombroso, parece importante subrayar la potencia y capacidad, la vida de ese Dios que lo pone en marcha. En esta línea se orienta también, ¿verdad?, algunos de los autores que estudian sobre este libro de Josué. Pero lo importante es eso. Entonces se refiere a la presencia personal de Dios en medio de los suyos. Eso entonces lo tenemos aquí en estos versículos. Ahora, directamente el versículo 11 nos habla, dice, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Se identifica al arca que nosotros ya hemos leído también en Éxodo, capítulo 25, que le dice a Moisés que tiene que construir, hacer un arca
con todos los elementos que tiene que llevar dentro el arca, con el Señor de toda la tierra encima, dice, ¿verdad? Adón Kol Haaretz. Adón, el Señor. Kol, de toda. Haaretz, la tierra. Adón Kol Haaretz, entonces, idea que no debe extrañar demasiado, aunque algunos prefieren cambiar, ¿verdad?, el texto. Algunos prefieren cambiar el texto. El título Señor de toda la tierra reaparecerá de nuevo en el versículo 13, aplicado a Yahvé, y solo volveremos a encontrarlo después en algunos profetas, por ejemplo en Miqueas o en Zacarías o en los Salmos, con este título, el Señor de toda la tierra. En el versículo 13 volverá a aparecer. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra, del Señor de toda la tierra. Y encontramos en estos otros, como decíamos, por ejemplo, en Miqueas o en Zacarías. Entonces quiere decir que son textos muy posteriores. Esto es lo interesante, ¿verdad? O sea, esta expresión aparece tardíamente cuando dice el Señor de toda la tierra. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. Todos realmente estamos llamados a servir y definitivamente
Sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Tu amor me rescató, tu gracia me transformó, me viste caminando sin rumbo y tu misericordia me alcanzó. No soy la misma de ayer, nueva criatura soy. Sabes que te amo, mi Señor,
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando ahora el capítulo 4. Estamos iniciando con esta introducción. Decíamos que el capítulo 4, versículo 1, comienza recogiendo la frase final del anterior y pretende hablarnos de lo que sucedió después de que el pueblo cruzase el Jordán. Entonces, estos añadidos que nosotros encontramos aquí, que son del capítulo 3, 17 y al final, decíamos que son un poco desafortunados, ya que aún quedan cosas por decir sobre el paso del río Jordán. No es que ya han concluido todo, ¿verdad? Entonces se nos queda un poco ahí dándonos un malentendido casi, porque parece que ya cruzaron todo. O tal vez por otra parte nos están queriendo decir lo que significó la preparación, todo el capítulo 3, y lo que también nosotros habíamos dicho en otra oportunidad, lo que el pueblo realiza ya cruzando el Jordán y estando del otro lado en la tierra prometida. Vamos a mirar la primera tradición de las 12 piedras. Esto lo encontramos desde el 1b hasta el versículo 8. Todo esto entonces es una tradición que nos va hablando del cruce, ¿verdad?, del río Jordán. Dice: el Señor dijo a Josué: elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénenles lo siguiente: retiren de aquí 12 piedras, tómenla de en medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes. Llévenlas con ustedes y deposítenlas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había hecho designar entre los israelitas, un hombre por cada tribu, y les dijo: vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor su Dios, y cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra conforme al número de las tribus de Israel, para que esto quede como un signo en medio de ustedes. Porque el día de mañana sus hijos le preguntarán: ¿qué significa para ustedes esas piedras? Y ustedes le responderán: las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor cuando ella atravesó el Jordán. Se abrieron las aguas del río, y esas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Los israelitas cumplieron la orden de Josué, retiraron 12 piedras del medio del Jordán según el número de las tribus de Israel, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Las trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Después, Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Allí quedaron hasta el día de hoy. Bueno, esa entonces es una primera tradición que nosotros tenemos aquí sobre el paso del río Jordán. Sigue este conocido esquema de orden y cumplimiento, ¿verdad?, en 2 etapas. Dios habla a Josué. Primero, entonces, Dios habla y se dirige a Josué. Y Josué que cumple con lo que Dios le está ordenando. Eso lo encontramos en el versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que habían sido designados entre los israelitas, un hombre por cada tribu. Eso lo encontramos en el versículo 4. Ahora, Josué habla a los 12 hombres y los israelitas hacen lo que les ha mandado. Entonces, desde ahí encontramos todo el versículo 5 hasta el versículo. Y les dijo: vayan, vayan. Es decir, les transmite la orden Josué: vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor su Dios, y cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra, conforme al número de las tribus de Israel. Bueno, esto entonces es muy interesante. Ahora, el tema central, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Es tomar entonces 12 piedras del lecho del Jordán para trasladarlas donde pasarán la noche, de forma que se conviertan en monumento perpetuo para Israel.
Entonces, por eso yo les estaba diciendo que aquí con esta tradición, lo que se está queriendo acentuar posiblemente es de un sistema o un lenguaje etiológico, decimos nosotros. Elementos que ya se encontraban en ese momento, que son monumentos que se han erigido. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar cómo aparecieron estos monumentos aquí? ¿A qué se debe que estas piedras están aquí? El mismo nombre de Gilgal, decíamos nosotros, que son monumentos, son piedras en círculo. Y ante esa situación posiblemente ellos procuran explicar, y eso es el elemento etiológico. El relato que nosotros encontramos actualmente aquí en la Biblia, solo podemos imaginarlo de la siguiente manera. Mientras el pueblo está cruzando, Josué recibe la orden de elegir a 12 hombres para que transporten 12 piedras desde el lecho del Jordán hasta el lugar donde pernoten, es decir, donde se queden a dormir. Naturalmente, es el momento menos oportuno para elegir a 12 hombres, ya que el pueblo está cruzando el río. Por eso el narrador se vio obligado a introducir esta sección en el capítulo 3, versículo 12. Nosotros ya encontramos eso. Elijan ahora a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Ahí entonces se introdujo de repente, ¿verdad? Entonces después volverá a aparecer aquí en el capítulo 4. ¿Se dan cuenta? Entonces el autor sagrado también de cierta manera está atento a todas estas tradiciones cuando va combinando. No siempre es fácil. Algunas veces son un poco desafortunadas, ¿verdad? Ciertas introducciones, ciertas glosas dentro del texto. Pero en fin, aquí entonces se introduce en el capítulo 3, 12, antes de que suceda ese cruce. Y ahora la orden divina llega con retraso, dado que Josué ya tomó la iniciativa. En cualquier caso, los 12 hombres toman las piedras del Jordán y las llevan al lugar donde pernoctan, es decir, donde se quedan a dormir. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este capítulo 4 que estamos comenzando, que es muy interesante. Hemos concluido el tercero, pero se dan cuenta que hay siempre una unión. El antes como una preparación, todo lo que significará, todo cómo deben prepararse. Y luego ahora estamos comenzando a reflexionar lo que está sucediendo. El cruce del Jordán, aún estamos dentro del Jordán, estamos ingresando a la tierra prometida. Y así entonces nos despedimos por el día de hoy. Volveremos próximamente con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, y que el Señor Jesús les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.